Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Lastimosamente no podemos estar juntos, hay situaciones que escapan de nuestro control, pero no podemos tampoco negar que tenemos medios tecnológicos que posibilitan que podamos hacerte llegar este resumen y que también posibilitan que vos puedas hacernos llegar tu respuesta, ya sea a través de los comentarios en esta publicación, si estás viéndolo a través de una red social o a través de algún mensaje si es que te llegó vía WhatsApp. Siempre estamos ahí esperando tus respuestas y saber qué aprendiste esta semana. Bueno, justamente esta semana hablamos sobre el concepto que Jesús y sus discípulos tenían sobre la Biblia. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y esto viene en un contexto bien interesante, ya que hoy en día nosotros tenemos, por un lado, personas que te dicen, bueno, yo no creo en Dios, y si no creo en Dios, obviamente no voy a creer tampoco en la Biblia, porque ustedes los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. No creo en uno, tampoco voy a creer en lo otro. Yo escucho eso y digo, perfecto, 2 más 2 son 4, tiene lógica el argumento, no le puedo decir nada más. Y busco otras maneras de acercarme a ese tipo de personas, ¿verdad? Que tienen ese tipo de características en cuanto a creencias. Sí me sorprende y hasta me preocupa cuando encuentro cristianos que me dicen, mira, yo creo en Dios. Y sí, yo creo que en la Biblia nosotros encontramos algunas cosas muy lindas, pero seamos sinceros, te dice, y ahí ya te tenés que empezar a preparar. Ya, no, seamos sinceros, estamos en el siglo XXI, eso de los panes y los peces, no sé, para mí que Jesús tenía guardado ahí algunas canastas de provisiones y bueno, el autor nomás nos hizo aparecer como que era un milagro porque bueno, nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Eso de los días de la creación, días literales, yo no creo eso. Realmente, para mí que eso es apenas una metáfora, una alegoría para enseñarnos que, bueno, Dios creó todo, pero ¿cómo va a crear todos los seres vivos en un solo día? No, Él seguramente usó varios millones de años, como dice la teoría de la evolución. Y entonces, bueno, el autor, Moisés, pues no conocía lo que era la evolución, entonces él dijo, voy a poner 7 días y listo. Hay cristianos que piensan así, hay cristianos que te hablan de esa manera. Y yo cuando escucho eso digo, wow, o sea, ¿en dónde estamos parados? Porque la misma palabra declara, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura, o sea, si decimos todo, es todo, ¿me entendés? O sea, no es 99,9%, es el 100%. Y cuando hoy encontramos a cristianos que te dicen, para mí que hay que tratar de limpiar un poquito la Biblia de aquellas cosas sobrenaturales que seguramente con muy buena intención colocó el autor, hay que correr de eso. Esas son ideas que no vienen de la palabra y si no vienen de la palabra, vienen de otro lado. Así que tené cuidado con eso. Jesús nos da un ejemplo acerca de cómo deberíamos considerar la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 4 vos vas a encontrar que el Espíritu lo lleva al desierto para poder tener sus 3 tentaciones, ¿no? Mira, si alguna vez pensaste que el cursillo de ingreso para la facultad estaba complicado, ponete a pensar después en Cristo que Él tuvo que pasar por apenas 3 preguntas, pero que definían para empezar todo lo que era su ministerio y decidían la vida de millones y millones de personas, porque si Él hubiera perdido la batalla en el desierto, ¿qué hubiera sido de nosotros? Satanás aparece después de 40 días de que Jesús estaba ahí sin comer, sin tomar agua, cuando estaba lo más débil posible y comienza con sus tentaciones. Y qué interesante que Jesús, las 3 veces que contesta, Él dice así, escrito está. Aquí hay por lo menos 2 lecciones que vos y yo tenemos que sacar. Para empezar, la primera lección, Jesús va directo a la palabra. Él no pierde tiempo en discusiones filosóficas o buscando argumentos científicos de por qué no era necesario que Él convirtiese las piedras en pan. De hecho, Él podía hacerlo y no lo hizo porque no quiso. Pero Él no se puso tampoco a dialogar ahí con el diablo y decirle, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero porque yo soy el Hijo de Dios. No, Él usó la palabra y dejó que la palabra gane la discusión. Si vos sos de mi equipo, te gusta meterte en debates. A mí me encantan los debates.
Pero yo aprendí algo hace un tiempito de una persona muy sabia. A veces es mejor perder un debate y ganar un amigo. Y si alguien te pregunta porque realmente quiere conocer, por favor, que esta sea la base de todas tus respuestas. ¿Está bien? ¿Te parece? Por otro lado, Jesús también te enseña otra cosa, ser dependientes de la palabra y sumisos también. Él tenía hambre. Hacía 40 días que no estaba comiendo, pero la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús seguramente miró las piedras y le miró al diablo y pensó, pero sí, yo tengo poder para convertirlas en pan. Pero resonaba en su mente, no solo de pan el hombre vivirá. Y con un escrito está, la discusión terminó. Creo que estas lecciones, si quedásemos aquí, yo creo que ya tendríamos bastante. Pero si seguimos analizando lo que es el ministerio público de Jesús ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, nosotros encontramos una conversación interesante de Jesús con sus discípulos. Dice, no penséis, dice Jesús en Mateo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y él continúa hablando, diciendo, miren, porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego él inclusive dice, miren, si alguno de ustedes enseña que esto ha pasado, no están hablando conforme al plan de Dios, no están siendo ciudadanos del reino. Así que tengamos cuidado la próxima vez que querramos enseñar alguna cosa que está contra lo que la palabra de Dios presenta. Ahora es interesante que Jesús dice, yo he venido a cumplir. A los que nos gusta predicar y hablar sobre los 10 mandamientos, nos gusta tomar este texto y decir, no, mira, Jesús dice que vino a cumplir los 10 mandamientos. Por eso es que, sí, en parte sí, Jesús vino a cumplir muchas cosas. Por ejemplo, vino a cumplir las profecías que se referían al Mesías. Vino a cumplir, por ejemplo, ese plan que estaba prefigurado en el santuario, ¿te acordás? El corderito que era llevado, sacrificado, el día de expiación, todo eso que está ahí en Levítico 16, que en realidad era una previsión de lo que iba a ser la función real del Mesías. Y Jesús vino a cumplir eso, efectivamente, a tal punto que cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, entonces quedó ahí decretado que ya no hacía falta el corderito, ya no hacía falta una vez al año hacer esa expiación por el pueblo, porque Jesús ya había cumplido todo lo predicho y ahora estaba haciendo la expiación por toda la humanidad. Es cierto, Jesús cumplió de esas maneras, pero otra interpretación, otra manera de mirarlo esto también es ver que Jesús nos enseña a cumplir su palabra a través de su ejemplo. Y te doy un ejemplo. Los fariseos eran fanáticos en cuanto a la guarda del sábado. Ellos habían creado una serie de pequeños mandamientos desprendidos del gran mandamiento que está ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante y que se repite en Deuteronomio capítulo 5. Pero Dios solo había dado un mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, solo eso. Los fariseos comenzaron a hacer así, a ver, vamos a filosofar sobre el sábado. Yo creo que podemos escribir esto. Y otro salió, y podemos añadir esto. Y otro salió, y añadamos esto. Y para cuando se dieron cuenta, ellos ya tenían el mandamiento del sábado y 1000 pequeños mandamientos nuevamente, supuestamente para aclararte en qué consistía guardar el sábado. Jesús dice, gente, yo vine a cumplir. Miren cómo yo cumplo el 4º mandamiento, cómo yo guardo el sábado y aprendan de mí. Y efectivamente, la próxima vez que quieras saber cómo se guarda el sábado realmente, yo te recomiendo que vayas a los evangelios y veas cuál era la actitud de Jesús al guardar el sábado. Vas a aprender muchísimo. Yo me llevé cada sorpresa, pero bueno, no es de eso de lo que estamos hablando esta semana justamente. Jesús no solamente dice, miren, yo soy sumiso a la ley, yo vine a cumplir, sino que Él dice, miren, la ley y los profetas, eso es lo que está vigente. Solo para que entiendas, ¿sí? En la época de Jesús y de los apóstoles, en realidad no teníamos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Nosotros teníamos todos los libros que hoy conocemos como el Antiguo Testamento.
Y así como, no sé de dónde sacamos lo de antiguo y nuevo, así como nosotros hacemos esa separación y esa clasificación así a grandes rasgos, los judíos, los israelitas tenían la costumbre de referirse a los libros que conformaban las escrituras con 3 nombres. Por un lado estaba la Torá o la ley, por otro lado estaban los profetas, los Neviim, discúlpenme si la pronunciación no es muy buena, y por otro lado estaban los Ketubim, que eran los escritos, o sea, tenías la Torá, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento para nosotros hoy, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después tenías todos los profetas, los Neviim, y tenías los otros escritos. ¿Cuáles eran los otros escritos? Ahí tenías Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, en fin. Esa era la clasificación que ellos tenían. Entonces, cuando Jesús primero dijo escrito está, en Mateo capítulo 4, bueno, vos podés decir, sí, Jesús acepta ciertas partes, solo que acá Él te está hablando de que vino a cumplir con la ley y con los profetas y con todo lo que, o sea, todo lo que para vos y para mí hoy es el Antiguo Testamento. Jesús dice, yo vine a cumplir todo. O sea, para mí todo eso tiene razón de ser. Fíjate que en Lucas capítulo 24, Jesús inclusive amplía este tema de una manera interesante. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Ya Jesús había muerto, había resucitado, pero los discípulos todavía estaban estupefactos. Ellos no entendían qué era esto de la resurrección. O sea, no habían entendido nada de lo que Jesús les había enseñado durante 3 años y medio. Entonces, entre estos discípulos tenés, por ejemplo, los 2 que están yéndose a Emaús. Y van por el camino tristes, pobrecitos, y Jesús aparece y se acerca a ellos. Ellos no se dan cuenta de que es Jesús. Y pregunta va, respuesta viene. Entonces dice, ¿y qué está pasando? Pero es que Jesús murió, lo crucificaron y hoy no sé qué está pasando porque hay unas chicas que fueron al sepulcro y dicen que no está, el muerto no está, dice, y no estamos entendiendo lo que está pasando. Y entonces Jesús ahí en el versículo 25 dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el versículo 27 es muy revelador, Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto después se amplía en aquella última aparición ahí en los versículos 44 y 45 de Lucas 24 también, cuando está hablando con los discípulos y le dice, gente, o sea, toda la Biblia habla de mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estudiaron? ¿Cómo es que no están entendiendo? Y ahí es donde Jesús les abre el entendimiento y ellos terminan de entender realmente, por más que todas estas palabras parecen que dice lo mismo, pero terminan de entender cuál era la verdadera misión de Él y cuáles eran los resultados realmente de esta misión. Esto es muy interesante porque hoy hay una tendencia entre muchos cristianos de solamente tomar el Nuevo Testamento y quedarse solo con eso. Pero cada vez que Jesús tuvo que fundamentar su ministerio, tuvo que fundamentar sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, Él utilizó lo que hoy vos y yo llamamos Antiguo Testamento. Así que, querido hermano, querida hermana neotestamentaria, yo te animo a que leas los evangelios, pero cada tanto también vayas a Isaías y leas las profecías sobre el Mesías. Cada tanto anda a Daniel y fíjate cómo el Señor tuvo el detalle de comentarle a sus siervos profetas lo que iba a hacer. Anda a Job y aprende en qué consiste el gran conflicto entre el bien y el mal y por qué estamos sufriendo en esta tierra todavía. Pegate una vuelta por el Antiguo Testamento cada tanto y te aseguro que vas a aprender muchísimo y que realmente vas a ser muy edificado, vas a crecer como cristiano. Cuando Jesús se fue al cielo quedaron los apóstoles. Yo tengo anotados algunos versículos bien interesantes. Hechos capítulo 4, versículo 24-26, capítulo 13, versículo 22 al 36, Romanos 9, 17, Gálatas 3, 8. Y podríamos hablar de un montón de textos en donde los discípulos y que después se convierten, o sea, los discípulos pasan a ser los apóstoles y después se convierten en los autores del Nuevo Testamento, ellos citan las Escrituras. De hecho, alguien estudió y sacó cálculos y dice que más o menos hay unas 2.688 referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.
Así que podemos decir realmente sin temor a equivocarnos que el Nuevo Testamento lo que hace es ampliar el Evangelio que ya se presentó en el Antiguo Testamento. Ese Evangelio que aparece en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le hace esa promesa a sus hijos. No se preocupen, es cierto, ustedes pecaron. Pablo, dentro de tantos miles de años, va a decir la paga del pecado es muerte. Y Dios ahí en el Edén dice, sí, la paga del pecado es muerte, pero yo voy a hacer algo para que ustedes vivan. Y a partir de ahí comienza el Evangelio. El Evangelio no solo aparece en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, el Evangelio permea toda la Biblia. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar este libro como la plena y la total palabra de Dios. Él inspiró esto. Utilizó a seres humanos pecadores, igual que vos, igual que yo. Pero si pudo hacer eso con ellos, ¿cuántas cosas más podría hacer con nosotros hoy? Estamos ahora en un ambiente de cuarentena, en un ambiente de angustia, de incertidumbre, que la gente no sabe qué va a pasar, y sin embargo la Biblia te trae esa promesa impresionante. Ya viste, por ejemplo, Salmo 121, cuando te dice que ese Dios que cuida a Israel y que no se dormirá y que te cuidará y que... impresionante. Seguridades que solo te da la palabra de Dios hoy y que hay gente allá afuera que está necesitando. Mira, Jesús fundamentó su ministerio, su vida, sus palabras, sus acciones en la Biblia. Los apóstoles hicieron exactamente lo mismo. ¿Y vos? ¿Cómo te está yendo con este asunto? Te dejo para que lo pienses, para que medites y para que reflexiones un poquito en cómo estás tomando, cuán en serio estás tomando la palabra de Dios y cuán en serio estás tomando sus enseñanzas y si las estás aplicando realmente en tu vida. Que Dios te bendiga y que sigas pasando un buen día y estos días en la presencia de Dios realmente. Un abrazo, bendiciones.